En esta escabrosa, inhóspita y vertiginosa región montañosa, la historia registra se organizó la primera resistencia indígena en contra de los recién llegados y muy odiados españoles, que pretendían borrar para siempre todo vestigio material, cultural y religioso de los nativos. La posteriormente llamada comarca de Serquín era para entonces gobernada por el señor de las neblinas, Etempica, un veterano cacique conocedor de esta vasta región, muy respetado entre los suyos y un guerrero curtido en las luchas contra las tribus vecinas. Por su avanzada edad y ante el extraño enemigo que suponía el hombre blanco, Etempica, que gobernaba desde el actual municipio de Piraera, escogió a su más valiente y laureado soldado, Lempira, para que organizara la defensa de la comarca. Corría el año de 1537. La primera estrategia de Lempira fue convocar al resto de caciques, incluso los de las tribus con las que mantenía luchas perennemente, para hacer las paces y en un solo bloque atacar a los invasores españoles. Así nació un enorme ejército de más de 30.000 hombres, que flecha en mano y sobrado valor detuvieron al enemigo durante mucho tiempo, a pesar de la superioridad que suponía para los europeos el dominio de la pólvora, los metales y el caballo. En este punto la historia se divide en al menos dos corrientes respecto al final del valeroso cacique. La primera y más antigua es la que relata que ante la imposibilidad de vencer a Lempira y su ejército, los españoles recurrieron a la traición. Enviaron un emisario montado a caballo con una bandera blanca en la mano, para proponerle paz a Lempira. A la grupa iba escondido un francotirador que al tener a la mira al valeroso indígena le disparó con su arcabuz. La otra corriente rechaza la traición y se ampara en un registro en el archivo de Castilla, que recoge el testimonio de un veterano soldado español de nombre Rodrigo Ruiz, que solicita a la corona española una pensión vitalicia por sus servicios prestados en la provincia de Honduras, y donde se atribuye la muerte de un valeroso cacique indígena llamado El Empira, en un combate cuerpo a cuerpo. En su solicitud detalla que luego de matarlo le cortó la cabeza y la puso en una lanza y procedieron a irla mostrando por todas las tribus, para que se rindieran. El último lugar donde se mostró, y muy probablemente ahí haya sido enterrada la cabeza del Empira, es en el cerro de Calanterique, en el actual Cihuatepeque, donde también se asegura vivía la novia del cacique, la princesa indígena Cincotancul. Sea cual haya sido la verdadera muerte del mítico héroe, lo importante es que ambas historias ratifican la existencia del personaje, pues durante muchos años una corriente radical aseguraba que el Empira era una simple leyenda sin asidero histórico. Hoy, 500 años después de su muerte, nosotros queremos mostrar todo el encanto escénico de los confines históricos donde el indígena ofrendó su vida: los cerros de Coyocutena, Congolón, Serquín y Piedra Parada, en los actuales municipios de Erandique y Hualcince. Además, buscaremos conocer el linaje que el valeroso Lempira heredó a sus descendientes elencas, y que hoy día aún viven en estas milenarias y siempre enigmáticas montañas. Bienvenidos a la comarca de Serquín. En la propuesta de esta semana haremos un homenaje al cacique Lempira. Por lo tanto, transitaremos por los sitios que la historia registra donde él vivió, se refugió y también hizo la primera defensa de su tierra. Hola, soy Eduardo Llanes y aquí comienza HCH Turismo. Aunque son muchos los sitios registrados en la historia como escenario donde vivió el cacique Lempira, los más reconocidos se encuentran en los municipios de Erandique y Hualcince, ambos en el departamento que lleva el mismo nombre del guerrero, Lempira. Aquí se encuentran los cerros de Coyocutena, Serquín, Piedra Parada y Congolón. Hay otros lugares de menos renombre como Cortacabezas, donde se asegura el héroe fue decapitado, que pertenece al municipio de Piraera,
y la de Piedra del Tigre y la Cueva del Diablo en Valladolid, siempre en el departamento del Empira. Pero nuevas investigaciones afirman que los territorios del guerrero indígena abarcaban Intibucá, Comayagua, La Paz y Francisco Morazán. Siguiendo estos registros nos moveremos en un kilométrico viaje, conociendo la historia del Empira el hombre y la Empira el mito. Desde que estábamos pequeños en la escuela, nos inculcaron el amor a la patria y también el cariño a este cacique originario de este departamento por haber sido el primer defensor de la soberanía nacional. Y por eso nos sentíamos niños, nos sentíamos hombres, valientes, como fue el Empira. Y en realidad queríamos imitarlo. Sí. Y jugábamos, hacíamos arcos, flechas y parecía que estábamos defendiendo no sé qué, pero nosotros defendíamos el terruño aquí. Usted está viendo HCH, el canal del balance, donde su voz sí se escucha. A 30 segundos del alunizaje, reportando el estado del vehículo. Arrancaremos este recorrido por la actual ciudad de Gracias, porque hasta este valle llegó procedente de Guatemala un grupo de españoles que traían orden de fundar una ciudad en el occidente de Honduras. Esto provoca el primer encuentro entre españoles y lencas, entre la espada y el arco, entre la pólvora y la flecha. Los que entraron aquí al occidente del país entraron por el departamento de Ocotepeque y por los ríos se dirigieron al río del Valle, al río Higuito, pasaron por los pueblos de Talgua, subieron a Lepaera y según las cartas de don Cristóbal Pedraza, Pedro de Alvarado traía indios guatemaltecos, indios mexicanos y muchos de ellos eran caníbales y venían comiéndose a la gente joven. Eso espantó más a nuestros indígenas antepasados y motivó a que todos se recogieran hacia el sur, hacia las montañas
donde, organizados por la Empira, iban a resistir la invasión española. Se desconocen los detalles de este efímero primer encuentro entre las dos culturas. Lo que se sabe es que días más tarde había un gran ejército indígena atrincherado en los recónditos refugios de los ahora municipios de Erandique, Piraera y Hualcince, rodeado por un grupo de hombres blancos de a caballo y armados con espadas y arcabuces. La guerra había comenzado. Es momento de dirigirnos a Erandique y conocer el fortín del cacique. Este municipio es el que más relación tiene con el mítico personaje, por su cercanía con los más grandes monumentos naturales donde vivió el heroico guerrero. De acuerdo a los historiadores, estos sitios cumplieron varias funciones, antes y durante la guerra contra los ibéricos, desde trinchera militar, sitios sagrados para la adoración de sus dioses o refugios para niños, mujeres, ancianos y heridos en combate. Uno de los más difíciles de dominar es el Cerro de Coyocutena, un elevado pico de forma cilindrocónica, resguardado por vertiginosos contornos y donde se asegura era la morada del cacique, y donde además de sus palacios había altares para la adoración. Su fascinante cuerpo y por su difícil acceso Coyocutena es generador de leyendas, como la que afirma que tiene larguísimos túneles que lo conectan con el resto de cumbres. Por eso alcanzar su cumbre es pisar tierra sagrada, según la religiosidad lenca. Coyocutena es por mucho el sitio más difícil de conquistar de todos los que la historia relaciona con el cacique Lempira, no solo por lo apartado, sino por su inclinada e irregular superficie. Estas características fueron usadas por los guerreros lencas para convertirlo en un infranqueable fortín. En su cumbre hay vestigios de piedras apiladas que se presumen fueron trincheras de tiempo vista. Aparte de ser una natural del cual un vigía puede observar a muy larga distancia a cualquier intruso. Pero si de altura se trata, el punto más elevado es el Cerro de Congolón. Por eso se cree que desde ahí se planificó gran parte de la lucha indígena contra los invasores europeos. Pero antes de visitarlo debemos conocer otros aspectos del cacique Lempira. Los escritos y relatos se esfuerzan mayoritariamente por presentarnos a Lempira como el valeroso luchador. Pero hay una interesante historia que relata aspectos más personales, como sus amoríos con una princesa indígena. Para eso debemos llegar hasta la lejana ciudad de Ciguatepeque, en el departamento de Comayagua. Muy cercano al centro de esta ciudad hay una pequeña colina conocida como el Cerro de Calanterique. Es aquí en este suelo pedregoso y que hasta hace muy poco estaba cubierto de pinos, donde se asegura Lempira acostumbraba a visitar a su novia. Es una mujer bella, ¿verdad? Que vivía en las orillas del Cerro Calanterique y se dice la leyenda pues que venía desde Occidente a visitarla. El origen de Ciguatepeque pues viene de la palabra Ciguatepeque, viene de Ciguatepetl, de mujeres. ¿Siempre hubo mujeres bellas en Ciguatepeque? Pues según la leyenda sí, siempre Ciguatepeque se ha caracterizado por eso y a lo largo de la historia, ¿verdad? Y estamos en la actualidad, podemos ver, usted puede trasladarse a los diferentes lugares de Ciguatepeque y usted va a ver que hay muchas muchachas, mujeres guapas y yo creo que a eso se debe su nombre. Entre ellas Cincontancul. Cincontancul, que era la mujer que venía a visitar Lempira a Calanterique y concuerda porque hay muchos vestigios alrededores, ¿verdad?, de este cerro
donde ahora son los barrios de Suyapita, San Luis de Aguascalientes, donde se han hallado pues cerámica, ¿verdad? Lenca, alfarería, algunas piedras de moler. Cuenta un ex compañero de colegio que cuando ellos construyeron su casa ahí en el barrio Soyapita, se encontró en una de las excavaciones el feto de un niño y alrededor de él semillas, algunos objetos con una barra de hierro, como algo ceremonial. En la otra parte de San Luis de Aguascalientes se han hallado pues piedras de moler, alfarería lenca. Cerca del primer batallón de ingenieros también se han encontrado a la orilla del río Huique, pues lugares a la orilla cerca de este lugar, pues varias... Incluso tuve una exalumna en el colegio que nos mostró, yo la tuve en mi mano, una pequeña mujer, como la diosa Venus, era gordita, ¿verdad?, con sus pechos expuestos, sin rostro, encontrada cerca del río Huique, a inmediaciones del primer batallón de ingenieros. Era un amor muy profundo, porque venir a pie desde Congolón, pues imagínense, días de camino. Serían días de camino y me imagino que a pie, porque cuando en esos días no existía la bestia, el caballo, porque los españoles todavía no habían colonizado esta parte, y recuerde usted que los españoles fueron los que trajeron ese tipo de animales a esta zona. Es importante señalar que en el departamento de Copán, en el municipio de San Juan de Opoa, hay una aldea llamada Ciguatepeque. Existe igual de los dos Ciguatepeques, es la cuna de Sincontacul, llamada de Lempira. Sin embargo, Cerro de Calanterique solo existe en la ciudad de Ciguatepeque. Por eso los historiadores descartan el otro lugar, aunque sea más cercano geográficamente. Estamos listos para seguir conociendo el territorio dominado por el cacique Lempira. Uno de los sitios más mencionados en la historia del indio rebelde es el Cerro de Congolón. Para visitarlo debemos salir de Arandica y dirigirnos hacia el municipio de Hualcince. Hualcince está muy relacionado con los dominios de Tempica, el viejo cacique que delegó la defensa de estas tierras al indómito Lempira. En jurisdicción de Hualcince se ubica el Cerro de Congolón, todo un emblema de la lucha indígena. A larga distancia el cerro no aporta mayores vestigios, ni siquiera se han encontrado en él restos de civilizaciones pasadas. Ahora el único vínculo con los lencas es un simulacro de aldea indígena levantada en un llano cercano a su base, con motivo del festejo del día dedicado a Lempira. Pero es curioso el por qué tenía tanta importancia para la resistencia indígena. Ante la falta de respuestas en su base, decidimos subir hasta su cumbre. Mientras subimos vamos entendiendo el verdadero valor de esta mole boscosa. Su importancia radicaba en su altura. Congolón es el punto más elevado en toda la región y desde su cumbre se domina toda la que después de la colonia fue conocida como la comarca de Serquín.
que incluye los municipios de Arandique, Gualcince y Piraera. Como si esto fuera poco, desde la cima de Congolón se observan plenamente los cerros de Coyocutena, Cerquín y Piedra Parada. Muy probablemente desde Congolón el cacique Lempira no solo podía espiar a los españoles, sino dirigir y organizar a sus tropas. Es momento de ir a conocer de cerca el resto de sitios que fueron testigos mudos del valor y coraje de Lempira. Así nos dirigimos al Cerro de Cerquín. Es un largo camino de muchas horas, pero recompensado por un ambiente boscoso único, así como una increíble cascada que baja vertiginosa desde lo más alto de la montaña, aportándole más emoción a este viaje. Así es el ambiente que aún prevalece en la región. No imaginamos cómo serían estos rincones hace 500 años. Un poco más adelante nos encontramos con la primera ciudad que los españoles levantaron en Cerquín. En esta llanura se pueden ver las bases de piedra del poblado, así como un viejo trapiche para transformar caña de azúcar. Se dice que después de la muerte de Lempira los indios siguieron luchando. Un día se tomaron este pueblo y lo incendiaron, obligando a los hombres blancos a refundarlo en el actual Arandique. Así avanzamos hasta que al fin el Cerro de Cerquín se nos presenta imponente y altivo. Es imposible no maravillarse al recrear su pasado y ver sus grandes desfiladeros. Para algunos historiadores, si un día se traicionó a Lempira y se le disparó desde una colina cercana, tuvo que ser aquí. Sin embargo, otros afirman que Lempira le dio otro uso al cerro. Cerquín no fue un escenario de guerra. Ese fue prácticamente como un asentamiento, como un lugar donde pusieron a salvo a los ancianos, las mujeres y los niños en un solo lugar, para poder ir todos los que estaban en condiciones físicas, con su juventud, en la plenitud, para participar en los combates contra los castellanos. Y o sea, pues que todavía mucha gente de Arandique y de todos esos lados cercanos, de Congolón, que conocen ahí el área, dan cuenta que ahí están huellas de que hubo trabajo colectivo para poner barricadas y tener una zona protegida en un cerro, que es donde se cree que toda aquella gente que no estaba apta para el combate, pues allí tenía que estar, ¿verdad?, a salvo. Una de las cosas que hoy día hace imposible que el Cerro de Cerquín encaje en la histórica traición es el poco alcance de los arcabuces, que era de apenas unos 50 metros. Y la distancia entre los dos cerros es mucho mayor a este rango. Esta condición sí encaja en el próximo sitio que veremos, Piedra Parada. Pero antes de llegar hasta allí debemos continuar conociendo al cacique en su aspecto personal.
En Honduras hay dispersas muchas estatuas. ¿Cómo era Lempira? Dice que era un hombre corpulento, de buen porte, de buena estatura, de miembros bien pronunciados, o sea, los músculos. Quiere decir que era un atleta completo, pues. Según lo que dicen los mismos cronistas españoles. Lencas, y era de la raza lenca, eran no muy altos, fuertes, hechos por el sol y la lluvia y lo abrupto en nuestras montañas. Tenía que hacerlo un hombre de esas características, un hombre hercúleo, pues. Aunque no hay relatos tan amplios sobre rasgos físicos del cacique, la mayoría coincide en que debió ser un típico lenca actual. Un tipo bajo de tez trigueña y de cuerpo muy atlético. Las características de cómo era Lempira físicamente es una pregunta que ha invadido la curiosidad de las generaciones pasadas y presentes. Hace más de un siglo en Erandique, Lempira, se hizo una especie de concurso para encontrar la persona con las facciones más parecidas al cacique. El ganador de ese concurso ya falleció, sin embargo su familia vive en la aldea El Matasano y esta es su casa, está a mis espaldas. Hemos querido conocerle y en este momento vamos a llegar y entrevistarnos con él. Acompáñenos. El anfitrión fue seleccionado entre al menos 15 candidatos para ser el modelo de la estatua. Era un hombre muy fuerte y noble, pues no cobró un centavo por esta acción. Dijeron que vos sos Félix López, yo soy. Te mandamos a traer, le dijo, para que des estatua para hacer el Lempira. Vos te pareces al Lempira. Y como ya le digo, según lo mira allí, así era él. Hombre que cabalmente valía la pena. Era muy fortachón. Sí, pero ¿era alto o era chaparro? Era chaparro, pero eso sí le digo. Esa persona levantar uno acostado y levantarlo en la palma de la mano con tal no se iba a caer el que iba parado aquí, lo levantaba y quedaba parado recto, con tal no se iba a caer el que iba parado en la palma de la mano y lo volvía a poner. Pues entonces, ¿Y cuántos días estuvo ahí en el parque? Creo que estuvo como 8 días, eso sí no estoy al tanto, pero parece que 8 días estuvo. ¿Y le pusieron esas plumas en la cabeza? Sí, en la cabeza para sacar estatua bien hecha. ¿Y era desnudo que estaba? Desnudo, sí. Sí, solo en calzoncillo. ¿Y usted iba con él, dice, todos los días? Sí, pero no llegaba así como está él. ¿Cuántos años tenía usted en ese tiempo? En ese tiempo tenía como 10 años. Como 10 años tenía. ¿Y era frío en esa mañana ahí en Erandique? No, caloroso. ¿Caliente? Sí, caliente. Pues ya le digo, y ese estatua lo vino a hacer uno de El Salvador. Y allá trajeron el albañil para que lo hiciera. ¿Y lo ponían a hacer en la pose que está ahí, lo ponían que se pusiera de esa manera? Sí, para irlo sacando. Y al final, cuando se terminó la obra, ¿le pagaron algo a él? Yo creo que no.
Sí, yo creo que no. Eso sí no estoy al tanto, que si le darían algo, pero yo creo que no le dieron. ¿Usted se parece mucho a su papá? Ujú. También tuvo sus años de Sí, sí. que era hombre fuerte. Sí, no, claro. ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 78. Y no tiene una cana. No, Eso es característico en todos los... sí. En todo. Yo le digo a este Óscar así, me dice, pucha, Genaro, vos que ni canas tenés. Y mira yo la cabeza, y me soba la cabeza. Somos HCH. No actuamos por competir, sino de corazón. Nos identificamos con el pueblo. Por eso estamos donde nos necesitan. A ingresar por acá al sector. Somos HCH. A 30 segundos del alunizaje, reportando el estado del vehículo. Hemos conquistado la luna. HCH, somos un canal al servicio del pueblo. Desaparecidos. Si usted tiene algún familiar o amigo desaparecido, envíenos la fotografía y los datos al correo electrónico hchdesaparecidos@gmail.com. En servicio de empleo, necesita personal en su empresa, tiene una vacante, envíenos los datos al correo electrónico hchempleos@gmail.com y publicaremos su oferta laboral. ¿Desea felicitar a sus seres queridos en el día de su cumpleaños? Envíenos los datos y fotografía al correo electrónico hchfelicita@gmail.com. Somos un canal al servicio del pueblo. Ya con una idea más clara sobre cómo era el cacique, seguimos buscando el lugar que mejor encaja en la historia de la muerte a traición del Empira. Así nos dirigimos a Piedra Parada. Antes de llegar, unas familias nos muestran sus últimos hallazgos en los alrededores de este lugar. Se trata de bellas y extrañas obras de alfarería, una tinaja en forma muy extraña y un resto de cerámica con una figura humanoide. Un mensaje claro de la presencia lenca en la zona. Una caminata más y estamos ante uno de los más impresionantes escenarios de las batallas del Empira, Piedra Parada.
Son en realidad dos picos separados por unos 50 metros, rodeados de vegetación, pero cuyos picos están descubiertos, propicios para una conversación sin mayor esfuerzo. La Piedra del Sur tiene unos contornos muy elevados y casi perpendiculares. Una vez que hemos visto todos los sitios, Coyocutena, también el Cerro de Cerquín y ¿por qué usted considera que este es el lugar más indicado para que haya sido aquí la traición? Porque la historia menciona otros sitios y el dilema de los historiadores siempre ha sido dónde pudo haber sido el ataque a traición. Mire, Eduardo, después de haber visitado los otros monumentos históricos de nuestra tierra, y hoy estando frente a este majestuoso peñol, quiero decirle que me quedo con la boca abierta, pues si vemos a nuestras espaldas, hay una explanada por donde puede accesar un caballero con alguien a grupas. La distancia que tenemos entre usted y yo se presta precisamente para un acto tan vil como lo fue la traición. Y quiero decirle que en esa posición donde nos encontramos es la más clara para que los hondureños conozcan a ciencia cierta cómo fue ese evento en donde marca la historia de nuestra patria. ¿Por qué era interesante o estratégico para Lempira al haber escogido Piedra Parada como su fortín? Partiendo de que está cercano a otras colinas que la historia también relata, como Congolón, el Cerro de Cerquín y un poquito hacia allá el Cerro de Coyocutena. Sí, recordemos que esto es la comarca de Cerquín y tanto un peñol como el otro, cualquiera de los que mencionó, son bases, son centros en donde se resguardecían con sus guerreros. La espesura del bosque le daba seguridad, porque los españoles estaban acostumbrados a pelear en llanos, no a pelear en el bosque. Y es precisamente aquí donde radica la fuerza del Lempira, el bosque que nos rodea. Era difícil vencer a un indio en esas condiciones. Para el traslado y el sostenimiento de una tropa que se habla de 30.000 indios, ¿cuál sería la principal dificultad y las fortalezas que ofrecía entonces el lugar? Si hablamos de 30.000 indios, no necesariamente todos iban a estar en un solo punto. Estratégicamente podían estar distribuidos en los 3 peñoles o en los 4, ¿me entiende? Podían estar distribuidos de tal manera que en esta zona podían haber ahí unos 5.000, y con la agricultura migratoria que ellos tenían, pues podían sostener a sus tropas. La última tesis referente a la muerte de Lempira habla de que murió cuerpo a cuerpo en un combate cuerpo a cuerpo en una parte plana. Esa es la teoría que ha tomado más fuerza a raíz de un hecho histórico que aparece en un archivo en Castilla. Sí. Pero la geografía dice otra cosa al respecto entonces. Sí, es que mire, el punto es este. Ningún soldado español iba a decir que había matado a traición a Lempira, porque entonces no le iban a dar ninguna pensión vitalicia, que era lo que andaba buscando don Rodrigo Ruiz.
Si fue un combate leal o una traición lo que provocó la muerte del cacique, ambos eventos lo elevan al máximo esfuerzo por su ideal y le otorgan el grado de héroe. Congolón, cerro altivo, bello y corpulento. La gesta libertaria en tu seno se formó, y a la Hispania llegó con gran estruendo, luego Cáceres con Montejo discutió. La capitanía decide una osadía, yo voy a vencer al Empira por las buenas no podría, por su fuerza y heroísmo él es un león. Montejo decide acompañar al traidor y con arma, bandera blanca y el caballo mejor, deciden por las malas al héroe eliminar, sabiendo que en ello van su posición y su honor. Montejo nunca se imaginó que la lucha seguiría aquí en el Congolón, y cual negro nubarrón la orden Cáceres dio, eliminen a ese indio en el mero corazón. La Empira rodó por el Congolón, pero su gesta libertaria su pueblo atesoró, y en recuerdo a su hazaña va mi composición, la Empira vive, la Empira no murió.